Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que yo le puse es la oración de 10,000. Voy a iniciar aquí en Hechos 16, del 20 al 36. Lo vamos a ir desglosando. Es algo hermoso cómo vamos a entender por qué la Biblia dice que si oran 2 o más congregados en el nombre de Jesús, dice que Él allí estará. No quiere decir que si tú oras solo, Dios no estará. Escuchemos bien y vamos a ir explicando todo esto. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire, entonces dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, algo extraordinario. Aquí vamos a ver cómo el enemigo se equivoca, cómo el enemigo usa sus artimañas, usa sus planes para querernos amedrentar, para querer encerrarnos, para querer que no hablemos la palabra de Dios. Pero aquí el enemigo, hay 4 errores que el enemigo comete aquí. 4 errores. Número uno, el error más grande que el enemigo comete es meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Adentro no había quien les predicara el evangelio. Y fíjate cómo el enemigo piensa que meter a Pablo y a Silas a la cárcel, ahí va a terminar y va a amedrentar a todos aquellos para mostrarles a aquellas personas en decirles, mira, eso les va a pasar si ustedes siguen a Cristo. Eso les va a pasar si ustedes creen en ese Cristo y le siguen. Y mira aquí lo que dice. Al carcelero se le había dado la orden que los cuidara, como si ellos eran unos hombres de cuidado, como si ellos eran malhechores, como si ellos eran hombres malvividos, como si ellos eran hombres que había que tenerles miedo. Sin embargo, eran 2 siervos del Dios Altísimo. Entonces dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Mira cómo el enemigo hace que el pueblo que le sirve a él, hay que entender 2 cosas. Así como nosotros nos hemos levantado y el Señor tocó tu corazón y tocó el mío para servirle al Señor, así también hay gente que le sirve a Satanás. Así también hay gente que lo da todo por él también, como nosotros daríamos todo por nuestro Señor Jesucristo. Hay dos riñas en guerra, hay 2 guerras espirituales, por decirlo así. Y Dios siempre va a abrir una puerta a la cual nosotros nunca vamos a entender. El enemigo siempre va a tratar de martirizarnos, siempre va a tratar de cerrarnos las puertas, siempre va a tratar de perjudicarnos a nosotros y a los nuestros. Pero dice la palabra de Dios, el mismo Jesús antes de partir a los cielos les dijo cuando oró por los discípulos, y esa palabra va para ti y para mí. Dice el Señor en su palabra: estad firmes porque el enemigo huirá de vosotros y yo estaré con vosotros hasta el fin. Mire qué lindo como Pablo y Silas sabían eso perfectamente. Cualquiera de nosotros estaría deprimido que nosotros predicando el evangelio nos metieran presos. Cualquiera de nosotros diríamos, bueno, y entonces, Señor, ¿qué pasó aquí si yo andaba haciendo algo
te agradaba. Señor, yo ando hablando de tu palabra, pero Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios siempre es perfecto. Fíjate que aquí la gente se agolpó, dice, contra ellos. Claro, la gente siempre va a ir detrás del que hace mal. Y fíjate aquí, la gente los mismos, aquellos que habían andado detrás de Pablo y Silas, andaban enojados y se habían volteado contra ellos, quizá porque tenían miedo a las autoridades romanas. Entonces dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Imagínense cuánto de nosotros, si un pellejito de la mano, un pellejito del dedo nos martiriza, cuánto, imagínate, estas varas les golpearon y los metieron a la cárcel. Después de haberles azotado mucho, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Los habían denigrado su persona, habían hablado mal de ellos, habían dicho lo peor de ellos. El carcelero no sabía quiénes eran ellos, solamente sabía y había recibido una orden que los cuidara porque eran peligrosos. Imagínense, claro que eran peligrosos, claro que el pueblo de Dios es peligroso cuando nosotros nos unimos en oración. Fíjate aquí, el primer error que comete el enemigo, pensando que va a amedrentar a todos aquellos que andaban siguiendo a Pablo y a Silas y todos aquellos que estaban en la cárcel, y todo aquellos quería amedrentarlos el enemigo y decirles, esto te va a pasar si tú sigues a ese Cristo. Pero ¿qué pasa? El enemigo encerró a dos grandes del Señor. Mire qué lindo. Cuando usted y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros somos gigantes delante del enemigo. El enemigo no puede contra el pueblo de Dios. Y fíjate que aquí te voy a decir algo. Por eso yo le puse la oración de 10,000. ¿Por qué dirá usted que le puse la oración de 10,000 al tema? Ahora vamos a escuchar aquí. Deuteronomios 32:30. Escuche bien lo que dice. Ahora vamos a entender por qué la palabra de Dios dice que cuando dos o más congregados, dice el Señor, oren en mi nombre, harán grandes cosas, pasarán grandes cosas. Mire lo que dice Deuteronomio 32:30. Dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000? ¡Ay, qué lindo! Si su roca no los hubiera vendido. Mire qué lindo. ¿La roca quién es? La roca es Cristo. Y dice, y Jehová no lo hubiera entregado. Cuando usted ora y yo oro, más de 10,000 demonios salen fuera delante del Dios vivo. Porque aquí el enemigo se equivocó encerrando a dos grandes hombres de Dios. Y dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No dice cuántas puertas habían, no dice exactamente, pero lo que sí nos dice la Biblia, que era hasta el final. Fíjate, hasta el final los metieron. ¿Por qué no los separaron? Si los hubieran separado, no hubieran oído los demás presos las alabanzas que ellos cantaban. No hubieran oído los demás presos lo que ellos decían. Había un pueblo que Dios ya tenía diseñado para él. Ahí había gente que al Señor le interesaba que llevaran la palabra de Dios. El enemigo quiso hacer tantas cosas delante de los hijos de Dios, amedrentarlos a ellos mismos, mas no pudo. Y dice en el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, habían dos hombres de poder, dos hombres de autoridad, dos hombres que su fe no había menguado, que la fe en Cristo Jesús estaba más viva que nunca. Mire qué lindo cuando usted se encuentra con otro hermano que lo único que le dice es hablar del Señor, que lo único que hacemos es meditar en su palabra, que lo único que hacemos es orar y cantarle al Señor. Y dice, y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo que el demonio ignoraba era esto que dice Apocalipsis. Mire qué lindo. Dice así, yo conozco tus obras.
Fíjate lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras. Eso bien claro te está diciendo que allá en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu aposento, el Señor conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce tu andar y mi andar. El Señor dice, no hay un lugar donde la presencia de Dios no esté. Dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti. Mire qué hermoso. He puesto delante de ti una puerta abierta. ¡Qué lindo! La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo hoy. Guardar la hermosa palabra del Señor. Dios es bueno en su palabra y Dios quiere que nosotros seamos distintos, que nosotros seamos diferentes a los demás. Y mire, aquí Pablo y Silas estaban cantando. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Mire cómo Dios puede usar a la naturaleza a nuestro favor. Cuánta gente ha visto con sus propios ojos cuando la tierra se ha abierto. Cuánta gente ha visto que cuando hay una gran tormenta y han caído viviendas y la de ellos no fue tocada. Acuérdate de que 2 en la matemática espiritual, 2 equivalen a 10,000 y 10,000 demonios huyen delante de los hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, donde hay 2 o más congregados en mi nombre y de acuerdo, ahí estaré yo. El enemigo va a huir porque Dios se va a mover en medio de ti y de mí. Dios se va a mover y su gloria va a ser para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. La gloria es solamente de ese Dios vivo. Qué hermoso es entender la palabra. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Mire qué lindo. Todas las puertas y las cadenas, todas se soltaron. Allí el enemigo quedó humillado. ¿Por qué? Porque Dios ya había entrado en el corazón de aquellos hombres que estaban encarcelados. Dios ya había entrado, ya estaba en la agenda divina todas aquellas personas que iban a ser salvas. Por eso Dios siempre, nunca nos va a dejar entrar a un lugar donde Él no sea bien recibido, donde Él no sea bienvenido y donde Él no haya entrado antes. Mire qué hermoso. Y dice, y en el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Fíjate que aquí pon atención a esto. Y dice, y se iba a matar, pensando en que los presos habían huido. Claro, porque él había estado dormido. Y dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces mucha gente dirá, pero ¿cómo Pablo sabía si el hombre estaba el del carcelero estaba por allá? Y Pablo estaba hasta el rincón con Silas. ¿Cómo Pablo sabía lo que el carcelero iba a hacer? ¿Cómo? Bueno, hay un Espíritu Santo que te habla a ti, que me habla a mí. Entonces dice, y pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Este hombre ha de haber dicho, ¿cómo este hombre sabía lo que iba a hacer? Sabía que ya la espada, ya iba yo a cruzar la espada en mi cuerpo. ¿Cómo este hombre sabía? Y el Espíritu Santo ya había tocado a este hombre. El Espíritu Santo ya había tocado, ya había apartado y separado a este hombre para el ministerio del Señor. Y dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué lindo. Ahí el enemigo, me imagino que se puso pero furioso el enemigo, porque los había encerrado, los había atado de pies para que no fueran a otras ciudades. El enemigo pensaba que con la boca ellos no podían llevar el evangelio a aquel lugar. El enemigo pensaba que con los cantos ellos no podían, el Espíritu Santo no se iba a mover en medio de ese lugar tan feo para tocar los corazones de aquellos
aquellos presos. Imagínate que ninguno se fue, ninguno. El Señor no permitió que aquellos hombres tuvieran la necesidad de huir, porque la gloria de Dios estaba en ese momento. Todos querían ser salvos, todos tenían la necesidad de conocer a Dios. ¿Cuántas almas vinieron a Cristo en ese momento? Dice, entonces dice en el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así veas a tus hijos que no le honran al Señor, así veas a tus hijos que no le sirven al Señor, así veas tu familia descontrolada. Dios tiene el control de todo. Si tú, fíjate que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios te habla a ti y me habla a mí. Acuérdate lo que dice Apocalipsis 3:8. Tus fuerzas son muy pocas, pero tú, fíjate lo que dice, pero tú, aunque pocas fuerzas tienes, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así veas tú lo que veas en tu familia. Tú conságrala al Señor, consagra a tu esposo, consagra a tus hijos y dile al enemigo, mis hijos le pertenecen al Señor, no te pertenecen a ti. Yo soy más que vencedora, dice la palabra de Dios, que el que venciere, dice, le daré a comer del maná del cielo y le daré una piedrecita con un nombre distinto al que nadie conoce. Mire qué hermoso el Señor, las promesas de Dios. La puerta está abierta, la puerta tiene tu nombre. Hoy vamos a entrar a esa puerta, todo el pueblo junto, vamos a honrar al Señor. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y llevándolos a su casa, los puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire qué hermoso. Por eso cuando el Señor te ha llamado a ti, es porque toda tu familia ya está en la agenda de Dios. Dios no le interesa una sola persona de la familia, le interesa la familia completa. Bendito Dios. Dice, cuando fue el día de los magistrados, mire qué lindo, enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ya el Señor ya los había soltado. Bendito el nombre de Dios. Dios es poderoso en su palabra. Y Dios aquí nos muestra que realmente, fíjate, aquí el azote que a ellos les dieron es el azote que a veces significa el enemigo que nos da a nosotros cuando traemos problemas, como yo les he dicho, situaciones difíciles que tú y yo no podemos. Pero Dios tiene el plan ya hecho para abrir aquella gran puerta y la gran seguridad que la fe es la certeza de lo que nosotros estamos a punto de ver en nuestra familia. Pablo y Silas mostraron ser hombres piadosos, hombres de Dios, hombres que realmente habían vivido y vivían lo que habían creído, le creían al Dios. Satanás siempre opera de formas más crueles. Fíjate, contra los hijos de Dios parece extraordinario lo que Satanás a veces hace. Él piensa que ha ganado la batalla, pero Dios siempre va a cambiar todo a nuestro favor. Dios es poderoso, Dios es omnipotente. El enemigo quedó humillado detrás. Ahora yo te digo a ti, Dios puede usar medios. Nunca entenderemos las formas que Dios va a utilizar. Nunca entenderemos. Puede usar vientos fuertes, puede usar terremotos, puede usar personas que tú y yo nunca entenderemos, pero ahora hay puertas abiertas para ti y para mí. ¿Quieres entrar a esa puerta? Yo quiero entrar a esa puerta. Dice la palabra de Dios que yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acuérdate la palabra rema. La puerta está abierta. Tú has entrado en esa puerta. Yo he entrado en esa puerta. Esta puerta tiene tu nombre y tiene el mío. Y nadie la va a cerrar. En el nombre de Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.